Fuera de aquí la llaman depresión estacional. En Estados Unidos, fenómeno Grinch. Y en nuestro país lo vemos cada año en un montón de personas para las cuales las fiestas representan, más que una celebración, un motivo de tristeza y nostalgia. El simbolismo del año que termina se presta a reflexionar sobre la realización de metas y proyectos que no siempre se han alcanzado. Esto puede ser un detonante, pero también recuerdos traumáticos vividos en estas fechas, pérdida de seres queridos y relaciones terminadas. Sin embargo, también existen personas que se deprimen aún sin tener malas experiencias, las cuales puedan asociar con la Navidad. Lloran sin motivos aparentes o no quieren compartir ni asistir a las fiestas o juntas familiares. Todos conocemos a alguien al que prácticamente hay que rogarle para que asista a la cena del 24 y al que no le gusta la Navidad ni nada que se le relacione. ¿Por qué se da la depresión navideña? ¿Por qué existen personas que se sienten particularmente más solas en esta época del año? ¿Puede un evento puntual marcarte de tal forma que arruine tus navidades de por vida? ¿Cómo identificar si soy un depresivo navideño y cómo superar esta situación para que en el futuro podamos disfrutar de la temporada? Ese es el tema de debate en la mesa de Esta Noche, María Cela. Bueno, si usted es una de esas personas que cuando llega esta temporada y empiezan los fresquitos, los bombillitos y las cancioncitas, le entra la depre y se le quita en febrero más o menos, atienda esta mesa, pero si conoce a alguien también, porque esto se puede resolver. Nos gustaría que incluso nos diera su opinión. El hashtag que hemos creado para esta mesa es Depre Navideña, navideña con N, ¿no? Con N, por si acaso, Depre Navideña, ENM, y nos comenta por qué se deprime en esta época de Navidad. Mira, yo creo que todo el mundo conoce a alguien que, claro, que se aísla en esta época, sí, que se deprime, que no importa que lo inviten a todas las fiestas, como todas las cenas, y todo así, como quiera, dice, no, yo no quiero, yo no voy, no me gusta salir de mi casa en estos días, no quiero hacer nada. Y anda llorando y triste y recordando. Y por eso tenemos dos expertos aquí con nosotros. Hay que agradecer al doctor Héctor Guerrero Heredia, que vino directo del consultorio con su traje, su uniforme de médico psiquiatra de Beverly Hills, excuse me, que es negro. El de Beverly Hills, porque él es de allá, de por allá, es negro, pero negro es el color de la depresión. No necesariamente, no necesariamente. La depresión puede ser roja. ¿Sí? El color rojo es muy depresivo, aunque parezca lo contrario, parece llamativo. ¡Wow! Y tenemos con nosotros a Marina Ortiz, quien es socióloga, porque esto es un fenómeno sociológico, tiene mucho que ver con lo que ocurre alrededor. Vamos a ver, doctor, ¿esto es normal? ¿Qué porcentaje de la gente tiende a experimentar alguna especie de blues o de tristeza? Y quienes realmente llegan a la patología de llegar incluso a odiar, a detestar estas fiestas. Fíjate, en el hemisferio norte, la Navidad se celebra en invierno. Y en los países que están por encima del trópico de Cáncer, o sea, los países templados, Europa, Estados Unidos, el norte, tienen realmente un componente biológico, bioquímico real, que es la falta de sol. O sea, se conoce como depresión estacional aquellos países de la latitud norte y de la latitud sur en junio, que definitivamente se deprimen. La falta de luz inhibe la glándula pineal, que es una glandulita que dispara la famosa melatonina, la que nos despierta, se disregula, o sea, se desencadena una serie de factores que puede deprimir al individuo. O sea, hay un componente biológico en esa latitud. Bueno, eso le pasa a la gente que vive en países claro, Noruega, Suecia, y son las que más se matan. Y que tienen que estar mucho más tiempo en la casa, no pueden salir tanto a la calle por la misma inclemencia del clima. Pero aquí sol el día entero, el sol es 24 horas. Entonces, el componente, recuerda que la enfermedad mental tiene su componente biológico, pero tiene un componente psicosocial. Y definitivamente, las épocas memorables son épocas donde el paciente depresivo con predisposición genética, con predisposición biológica, puede caer fácilmente en depresión. Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y el día del cumpleaños son momentos donde definitivamente el componente social puede afectar a los individuos. Fechas memorables
aumento del suicidio. O sea que aquel que se deprime o se pone triste en esta época es una persona que es depresiva o tiene tendencia a la depresión. Bueno, realmente si tú desarrollas depresión, si tú desarrollas depresión real en épocas navideñas es porque tienes una predisposición biológica, tienes una predisposición genética, porque si no, óyeme, ¿tú sabes lo que pasó con Santa Claus en los años 60 cuando UNICEF, ni siquiera era UNICEF en esa época? Ellos declararon a Santa Claus la persona más inepta del mundo. 90% de los niños que ponían cartas no recibían el regalo que querían. Claro. Fíjate qué patético. Entonces, si fuera así, tuviésemos millones de niños deprimidos después de que Santa Claus no llegue. Exacto. Aquí hubo un caso el año pasado Que donde se murió un mató el niño. niño. Nosotros manejamos y defendimos la posición biológica de que ese era un niño Que tenía problemas. definitivamente. Evidentemente. Ahora, hay factores sociales también, doctora, supuesto. porque en esta época hay un incremento del consumo, por todas partes, un bombardeo de Y en este publicidad, país- de tenemos que ser felices, hay que beber mucho, hay que salir mucho a la calle, hay que gozar, hay que fiestar y hay que comprar. Lo que pasa ¿Cuáles es que- son los factores sociológicos? No, y en En este la- país empiezan muy pronto, desde octubre. Miren, nosotros que tenemos los arbolitos no podemos hablar. Flaco. Bueno, hay varios elementos que influyen. Recuérdate que la Navidad inicialmente fue una celebración cristiano-religiosa, Exacto. con un componente también como una Navidad social, donde se exige una actitud de cohesión social, de participación familiar, y como que esperamos que en ese momento la familia todo esté bien, pero realmente hay muchas familias disfuncionales donde no todo está bien y donde hay una presión a ejercer una felicidad entre comillas, que muchas veces lo que se hace es que se traduce en un mayor consumo de alcohol, un mayor consumo de bebida, actitudes incluso muchas veces agresivas. Y ahí viene el componente de la Navidad comercial, que entonces nos lleva más a un mayor consumo y que nos va orientando incluso a la necesidad de asumir y de hacer cosas. O sea, tenemos que tener la casa bonita, tenemos que tener todo adornado, tenemos que tener ropa nueva, tenemos que tener una mesa puesta. Tenemos que tener con dinero y para regalar. comensales. Y luego al final vienen las expectativas de los niños, que también le van creando muchas veces una apatía a la Navidad porque no llegan sus regalos o porque los padres se sienten frustrados también de ir a llevar los niños a tiendas de regalos, ellos a tener expectativa de comprar cosas que realmente no se pueden bajo una idea de un Santa Claus, de un niño Jesús, de unos reyes que tienen unos bolsillos cada vez más limitados con nuestras crisis económicas. Entonces son diferentes factores personales y sociales. También tenemos que recordar que la Navidad muchas veces, por ese abuso del alcohol, trae hechos trágicos, que entonces viene el periodo, ha perdido a alguien en esta época, entonces viene precisamente ese recordatorio de momentos tristes que marcan una familia y marcan incluso generaciones, porque aún después la mamá sigue llorando al esposo, al hijo, o al nieto, o cualquier cosa, y pasan generaciones, y sigue esa marca dentro de la familia. Pero puede un evento traumático, así como está diciendo Marina, marcarte de una forma que eso te arruine la Navidad por el resto de tu vida. O sea, perder, por ejemplo, un ser querido. Yo sé de madres que sí, se les arruina la Navidad toda la vida. Madres que pierden hijos. O sea, y eso es antinatural, ¿no? Estamos diseñados para ver morir a nuestros padres. Sí, definitivamente es que el proceso de Navidad, hay un proceso sociológico, melancólico, susceptible. La gente siente, o el que tiene una buena familia, que tiene una familia y se pone hipersensible y susceptible por eso. Pero aquel que no la tiene, que es la mayoría. Esto es un Exacto. pueblo de madres solteras Eso iba a decir. y de Familias abuelas que crían a los nietos. desestructuradas. Entonces, aquí no hay verdaderamente... Hijos que se han ido Ese ideal de viaje, familia, No, no lo hay. hijos que se han ido de viaje, padres, o sea, esa es otra. Como la Navidad, siempre los adultos decimos, los padres sobre todo, la Navidad es para los niños. Aunque yo esté triste, aunque yo tenga problemas, yo la tengo que hacer bonita y feliz, porque ellos merecen tener esta época de felicidad. Y como generalmente los niños son felices con poca cosa, porque hay que decirlo, somos nosotros los que no les Nos creamos, complicamos. los niños no. Ese recuerdo de esa felicidad que se va yendo con los años, sobre todo después que tú te enteras
¿Quiénes son? Es un Que doble no vamos a decir trauma. porque son las 8 de la noche. Se va yendo con los años, uno quiere revivirlo y cuando te das cuenta que no, que es al contrario, cuando te haces adulto todo se complica demasiado, es la época donde estás más atareado, donde gastas Claro. más y donde estás más estresado. Entonces entra esa tristeza y ese rechazo, cónchale, yo no quiero vivir esto. Pero yo creo que es importante también señalar que hay mucha gente que disfruta mucho la Navidad. Sí. O sea, que no podemos solamente asociar la Navidad al elemento No. depresivo. Yo creo que es importante rescatar, y precisamente uno de los elementos que señalaba el doctor Guerrero, es el clima. O sea, el componente de geográfico nos hace a nosotros ser extrovertidos por naturaleza, nos hace ser participativos, nos hace ser muy sociables. Entonces ese es un muy buen momento como para atender y hacer cosas que a veces no se hacen. Yo recuerdo aquel famoso merengue de Mili, de Llegó Juanita, de esas expectativas que nosotros tenemos de los dominicanos ausentes que vienen de regresar a sus raíces. Y esos son gozos grandísimos para el que llega, para el que está afuera, pensar que en un momento determinado su familia tenga cosas. O sea, también tenemos que ver el contexto positivo de la Navidad en la medida en que, aunque sea cuasi una imposición, esa cohesión social, o sea, debería ser más común, no solamente en Navidad que nos reunamos a comer, Sí, que nos reunamos a fuerza estar. a reunirnos en familia. Vamos a hacer una pequeña pausa Ok, porque ok. en el próximo bloque queremos a todas esas personas que siguen sintiéndose así, que llegan incluso a odiar, se vuelven antisociales en época de Navidad. ¿Cómo se puede superar para realmente disfrutar del verdadero valor de la Navidad para los cristianos que muchas veces lo olvidan y para los que no, el tiempo de estar en familia? Vamos a ver cómo se puede superar no solamente los traumas de haber perdido un familiar, de tener la familia destruida, cómo se puede vivir una Navidad de forma sana y saludable para todos nosotros. Cuando regresemos. Para comunicarte con nosotros, llámanos al 809-565-4682 o escríbenos a enmariacela@gmail.com o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Estamos riendo un poco con este tema porque es que es verdad que causa gracia alguna de las reacciones. Aquí ya hemos sacado quiénes son los que le entran la depresión en Navidad, en piso y en mesa, pero también tenemos a la gente del público, a la gente que nos está escribiendo a través del Twitter, vamos a mencionar algunos, y en la calle. Señores, hicimos una encuesta. ¿A usted sufre de depresión navideña? ¿Sabe por qué pasa esto? Vamos a ver qué nos dijeron. La época navideña es alegría porque es donde más la familia se junta, muchos que viajan, vienen hacia su país a pasarla con su familia, otros que viven aquí, se van al interior a pasarlo con sus viejos y así. La Navidad es alegría. Eso es triste para mí. Yo considero que es alegría. Ahora mismo Navidad es más nostalgia que alegría ahora mismo. Para otro es alegría, nostalgia, cuando entra el año, para mí es un año, ya tú sabes, muchas lágrimas y mucho llanto. De pronto si perdieron algún familiar muy cercano, puede ser una época triste o se muere alguien cerca de esta fecha. No, las personas en Navidad se deprimen. Algunas personas se deprimen en Navidad porque a veces los familiares hacen falta. Yo soy uno que mismo me deprimo por el papá mío, por mi padre. No, la Navidad a mí siempre me ha gustado. Siempre, toda la vida. Lo que pasa es que son momentos, hay gente que tiene momentos difíciles, situaciones económicas, que no se lo permite disfrutar. Bueno, yo en Navidad para evitar la nostalgia siempre me junto con los amigos y disfrutamos mucho. Para yo evitar la nostalgia, celebro con lo que están celebrando. Para evitar eso, uno sentarse en su casa tranquilo, no salir para parte con sus hijos y su señora. Entonces, para evitar la nostalgia, bueno, buscar de Cristo. Cristo sana, liberta, da vida. Bueno, hay que mantenerse tranquilo y tomarse su traguito de vez en cuando, para mantenerse alegre. Para evitar la nostalgia en Navidad, yo comparto en familia y visito a los amigos. Yo me deprimo en Navidad, ¿saben por qué? Por ver cómo la justicia se está perdiendo y los valores por igual.
Ese es el que está más triste porque casi llora la primera vez que respondió. Ya yo iba a llorar mira, con él también. me sorprendió la sinceridad Sí, de los dominicanos diciendo, yo me deprimo. Yo me deprimo. Y aquí también hay muchas personas. Perla Méndez, por ejemplo, nos dice, en mi caso, mis hijos están fuera del país y tienen ya un tiempo que no vienen para esta fecha. Claro, la nostalgia, esa palabra de nostalgia, el desear algo que se ha ido. Jocelyn Reyes, qué tema interesante, qué alegría ver a Marina. Bien, Ramón Pichardo dice, tema oportuno, la Navidad se robó el presumir y la ostentación, ya ni la familia valora el abrazo. Perla Méndez, aquí hay uno, dice, cumplo año el 23 de diciembre, tenía una tía muy simpática que me regalaba una media el 23 y otra el 24, me traumatizó de por vida. No voy a decir quién fue. Ups, en esta época yo no doy abasto con tanta fiesta, me encanta la Navidad y por ahí. Siempre hay recuerdos tristes de algún familiar muerto en esta fecha, dice otro. Mira, yo me pregunto, si uno tiene un familiar cercano, un amigo o algo así, que son de los que se aíslan en Navidad, uno debe insistir con esas personas. Por ejemplo, se acerca la cena del 24 y ya tú estás diciendo, fulano, que ya tú sabes que es aquí la cena en mi casa, ven para acá, que viene toda la familia. Y cuando, ay no, yo no quiero, yo no me gusta salir de aquí, uno debe insistir con esas personas. Todo va a depender. Si es una persona ya conocida, una persona muy huraña, muy aislada, tiene que dejarlo ser. La Navidad es una época de libertad. Déjenlo tranquilo. No lo saquen. Si no quiere salir a compartir es porque no quiere. O sea, ahora bien, alguien que verdaderamente no se siente en la mesa con la familia a compartir el 24, definitivamente tiene un problema. Alguien que se queda en su habitación, por ejemplo. Su habitación, el joven que no quiere salir, que no quiere... Definitivamente hay un problema. Y justamente en épocas como la Navidad son momentos donde uno diagnostica, uno se da cuenta y confirma realmente, óyeme, pero fulana no fue a ninguna fiesta, no vino donde su mamá. O sea, definitivamente es un momento donde uno dice, hay un problema, hay que actuar. ¿La nostalgia es sinónimo de tristeza necesariamente o no? No. Ni nostalgia es sinónimo de tristeza, ni tristeza de depresión. Tristeza es un estado... Es normal tener un poquito de nostalgia, incluso hasta de tristeza, si se ha perdido Hay que tener nostalgia porque si no seríamos un perrito. Exacto. Y tristeza, hay momentos de tristeza en la vida. Si no hubiesen momentos de tristeza, el cerebro no pudiese entender lo que es la felicidad. O sea, eso es parte de la vida. Pero lo sabemos cuando es solo tristeza, cuando pasa y podemos tener momentos de alegría, ¿no? Hay parámetros clínicos que definen lo que es tristeza y lo que es depresión. Y otra cosa, otra de las causas que hace que mucha gente se sienta mal, Marina, es la presión que te impone la sociedad. Tú a final de año te dicen, haz la lista de todo lo que tú quieres para el año que viene. Yo quiero ser feliz, es la primera, porque es la razón de todo lo demás. Yo quiero casarme, yo voy a tener mi primer hijo, yo voy a cambiar mi trabajo, etc., etc., etc. Cuando a final de año te das cuenta que no has logrado la mayor parte de las metas, te sientes fracasado. Uno de los elementos importantes a tomar en cuenta, María Cela, es que muchas veces nos ponemos metas inalcanzables y metas que a veces no dependen de nosotros, sino me voy a casar, depende también de otro. Sí. Entonces, son situaciones donde tú pasas balance en la vida y donde te encuentras que no estás logrando cosas, pero es porque las metas que has establecido son metas cuasi inalcanzables. Yo creo que muchas veces también ahí vienen los medios de comunicación, toda esta sociedad consumista, todo este sentido comercial, que nos va orientando mucho a buscar cosas como que la felicidad es un estado idóneo y no es una construcción del día a día, sino como que es una situación donde tú vas a lograr en un momento determinado una serie de cosas y vas a quedar estático, feliz, como viviendo en el nirvana, sí, o sea, como en una situación así, en suspensión. Y muy por el contrario, no disfrutan en la cotidianidad la felicidad en minúscula. Yo creo que como sociedad, una de las cosas que el dominicano tiene es que logra reírse hasta de sus problemas. Y ahí el doctor, con más propiedad que yo, verá que psicosocialmente hay toda una actitud de efervescencia, de alegría, hasta que se contagia y que forma parte de que muchas veces te lleva a tú participar en cosas que socialmente te empuja el grupo, aunque tú no estés tan gustoso de hacerlo, pero también forma parte como de las tradiciones naturales. ¿Qué te digo? Hay gente que no le gustan los angelitos,
hay gente que no le gusta. Los arbolitos. Sí, o sea, y muchas veces tú dices, bueno, aunque no sea muy entusiasta por un tipo de actividad en Navidad, pero es lo que se espera socialmente de mí. Y entonces ahí la persona se integra. Y el alcohol como protagonista de las fiestas, ¿cuál es el efecto para las personas que tienen tendencia a la tristeza o a la nostalgia? Fíjate que en una población de 90% de creyentes cristianos, 3 iban a beber alcohol, 1 habló de Cristo, ¿no? Y si uno ve realmente la actividad de la feligresía religiosa en Navidad, es ridícula. O sea, en Noruega, que el 90% es ateo, van más a misa porque ese 10% de cristianos pues asiste, ¿no? Es militante, aquí eso no existe. El alcohol es una tragedia en la República Dominicana, es una tragedia social y médica. O sea, los accidentes, el 90% de los accidentes en Navidad está envuelto el alcohol. El alcohol se le da para allá, como dicen aquí. Exacto. El gobierno le manda un mensaje horrible a la población donde le plantea, no, en Navidad sí se puede beber. Bebe, más de las 3 de la mañana. O sea, son cosas que... Y es un depresor. Es un depresor, pero recuérdate que el alcohol tiene una fase de depresión que te sube, que te activa, y después vas cayendo. Pero realmente una de las principales tragedias de este país con las Navidades es el alcohol. Ahora, si ya me di cuenta, todos los años es lo mismo, me deprimo, lloro, me siento más solo, estoy cansado de eso, quiero romper con eso, quiero pasar Navidades felices por el resto de mi vida, ¿qué puedo hacer? Visita a un psicólogo y un psicólogo. No te lo van a decir en esta mesa. No, pero ¿qué podemos hacer los que no tenemos depresión, o los que no tienen depresión, sino que se entristecen? ¿Qué cosas se debe evitar? ¿Qué cosas hacer? ¿Cómo reaccionar? El alcohol, por ejemplo, en moderado. Porque más allá no va a llegar a llorar y a dar siempre debe ser en moderado. Sí, no solo en Navidad. Claro, pero mira, es que hay una licencia inconsciente de este pueblo con el alcohol. Sí. Inclusive cuando uno va a manejar, o sea, esto del conductor designado, mira, hay algo que es lo más importante, y yo estoy vestido de médico más que de psiquiatra hoy. O sea, el conductor designado y el cinturón salvan más vidas que todas las medidas epidemiológicas juntas. Sí, eso es una Eso hay que excelente decirlo. propuesta, doctor, que aquí no la oímos con frecuencia. Si se reúne un grupo de amigos, uno se sacrifica esa noche. El pariguayo y que se maneja. va turnando y ese no bebe y ese es el que maneja. Así es. Eso es una excelente propuesta que vamos a tratar de mantenerla durante Así es. toda esta temporada para evitar desgracias. Bueno, señores, muchas gracias. Ha sido una mesa. Aquí nos siguen escribiendo los amigos, como hay una que dice, es triste, deprimente. Y por ahí se van. Se puede evitar eso, se puede evitar la tristeza. Todos hemos perdido. Nadie ha logrado todo lo que anhela y todo lo que sueña. Lo que hay que entender es que en esta época lo que tenemos, lo poquito o mucho que tenemos, hay que aprender a valorarlo y a disfrutarlo y celebrarlo también. ¿Por qué no? Es una forma de contrarrestar. Señores, hay mucha más gente que ha perdido que la que ha ganado en la vida, porque la vida es así. Gracias, Héctor. De verdad que sí.